Saludos, Dios te bendiga. Existe una triste realidad en muchas de nuestras congregaciones, y es que vemos a nuestros hermanos en la fe, en especial a los adolescentes y jóvenes que van en contra de la voluntad de Dios, que se han alejado del camino del Señor. ¿Qué razones llevan a los cristianos a este extremo? En este video lo comentaremos. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Todos pecamos. El hecho de que somos cristianos no nos hace perfectos. Es real que se nos presenten muchas situaciones que a veces, sin darnos cuenta, nos hacen pecar. Sin embargo, hay una diferencia entre cometer pecados y, eventualmente, estar en una vida en pecado. Hay muchos creyentes que se han apartado del camino. Cristianos que caen en el alcoholismo, drogadicción, prostitución, vida mundana, fornicación, adulterio. Cristianos que están en una relación sentimental con un no creyente e incluso conviven sin casarse. El creyente jamás tendría que acomodarse al pecado. Al contrario, debe tener el deseo de ser obediente a Dios y a su palabra y esforzarse por no pecar. Pero, lastimosamente, muchos son débiles y se dejan manipular por el pecado. Hay creyentes que se encuentran en pecado y que se acomodan tanto que llega a un momento en donde el pecado ya no es algo que debe evitar, sino más bien se acomodan y ahora caminan con el pecado. Si se supone que los cristianos tenemos que ir en un camino agradable a Dios, ¿por qué algunos creyentes se alejan del camino? Veamos cuáles son las principales causas de este problema. Primera causa: la falta de la Biblia en nuestras vidas. La ausencia del alimento espiritual causa que no aprendamos a reconocer lo que es bueno o lo que es malo ante los ojos de Dios. La lectura de la Biblia nos instruye en el camino correcto. Está escrito en Salmos capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podemos iniciar el camino de la fe con gran ímpetu y un entusiasmo válido, y así podríamos permanecer durante cierto tiempo. Pero, ¿qué pasa si perdemos el interés en leer la Biblia? Somos propensos a buscar nuevas situaciones que renueven nuestras rutinas, y eso hace que muchos creyentes quieran vivir en el mundo sin respetar los mandamientos de Dios. El mayor objetivo de todo cristiano es evitar los pecados, pues esto es un insulto contra las maravillas del Creador. Se debe hacer un esfuerzo para seguir los mandamientos al pie de la letra. Se debe tener en cuenta que pecar contra el prójimo es una de las ofensas más fuertes que puede hacer un creyente contra Dios. Y pecar contra Dios es una desgracia que no tiene nombre y que recibe una disciplina al nivel de la ofensa cometida. El cristiano no se va a librar de la disciplina ni de las consecuencias de su pecado. No dejes de leer la Biblia, no dejes de congregarte en tu iglesia. Necesitas el alimento espiritual. Segunda causa: el no tener raíces espirituales. En ocasiones la fe puede crecer en una persona, pero de una manera superficial. La naturaleza del pecado del hombre, las pruebas de la vida o, especialmente, las atracciones de este mundo hacen que el creyente superficial se aleje. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6: Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra debilidad humana es nuestra tendencia a ir por lo que nos genere gratificación, y es natural por nuestra antigua naturaleza. Pero el cristiano debe reflejar ser una nueva criatura.
A veces, agobiados por el trabajo o por el estrés de las preocupaciones, tendemos a buscar refugio en una serie de actividades de entretenimiento, como pueden ser escuchar música, ver videos, partidos de fútbol, navegar por internet, leer libros o buscar amigos con los cuales compartir un café o una cena, etc. Si bien no hay nada de malo en realizar estas actividades, pero sin control, existe el potencial peligro de iniciar inconscientemente un alejamiento de Dios. De pronto, y posiblemente sin percatarnos, nos damos cuenta de que estamos dando más tiempo a escuchar la música o ver las redes sociales en vez de leer la Biblia o meditar en oración. Creyentes faltan a la iglesia por ver un partido de fútbol. Jóvenes cristianos que tienen como pareja a un no creyente. El riesgo de buscar estas distracciones es que nos aparta de Dios casi sin darnos cuenta. Podemos buscar distracción en la música, literatura, deportes o películas en cine y televisión, pero hay que tener equilibrio, no dejar de lado las cosas espirituales por estas actividades. Y también tenemos que cuidar lo que vemos y lo que escuchamos. Y si estamos agobiados por el trabajo o por el estrés de los problemas diarios, busquemos primero a Dios y así nos vamos a mantener en comunión con el Señor y también podemos recibir consuelo, alivio, llenura de espíritu para que nos ayude cada día. Esto será mejor que cualquier otro tipo de actividad. Tercera causa, el atractivo de las riquezas. En especial, cuando un creyente creció con ciertas carencias, es fácil que el atractivo de las riquezas, de los lujos, de lo material o de tener una buena imagen personal que disfraza con vanidad una baja autoestima, aleje al cristiano de Dios. La Biblia nos explica en Mateo capítulo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El enemigo tiene un aliado para poder engañarnos. Él utiliza las riquezas. Pero para poder ser engañados, se necesita que nosotros caigamos en los afanes de esta vida. ¿Cuáles son estos afanes? Es querer tener todo lo material, últimos celulares, enormes televisores, propiedades, vehículos, viajar seguido, ropa muy fina, cirugías plásticas. El afán es la puerta por donde el engaño entra. Es querer ganar más, haciendo horas extras, trabajando muchas horas, dejando a la familia, a los hijos. El dinero es neutro, no es bueno ni malo. Dependiendo del uso que le demos, el dinero se puede convertir en nuestro servidor o en nuestro amo. No está mal tener posesiones o el querer viajar, pero el afán por estas cosas, dejando de lado a Dios, nos aparta de Él. Cuarta causa, los pequeños pecados. Las pequeñas faltas que cometemos contra Dios, una mentirita, empezar a faltar al respeto a nuestros padres, un mal deseo, puede ir llevando al cristiano a una espiral descendente a cometer pecados cada vez mayores. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esta es una causa mediante la cual, conscientes o no, le damos la espalda a Dios. Muchos cristianos tienen la idea de que, porque son salvos por gracia, pueden hacer lo que se les apetezca. Hacen de su vida lo que quieren sin buscar la voluntad de Dios o las enseñanzas de la Biblia. Si usted ha sido salvado por la gracia, no puede hacer lo que quiere. En el camino de la vida, ¿está usted caminando en la luz en una relación de compañerismo con Cristo? El pecado puede romper nuestra comunión con Dios
y cuando ese es el caso, tenemos que confesar nuestros pecados. Tengamos presente que, aunque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, esto no significa licencia para pecar. La buena noticia es que el Evangelio tiene que ver con el hecho de que nosotros somos declarados justos y limpios del pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, por amor a Cristo, seamos obedientes a los mandamientos de Dios. La quinta causa, que es más seria. En ocasiones el creyente, entre comillas, se aparta de Dios porque nunca fue salvo. Esto implicaría que realmente no era cristiano, nunca nació de nuevo, nunca fue hijo de Dios. En términos directos, nunca fue un creyente verdadero. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 9: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es probable que, por su comportamiento, muchas personas piensan que son cristianos o profesan serlo, pero en realidad no lo son. Muchos creen que sus tradiciones religiosas, tales como ser bautizados cuando eran niños, les aseguraron un lugar en el cielo, o que solo sus numerosas buenas obras los han puesto en una buena posición con Dios. Y por supuesto, algunos creen que solo asistir a la iglesia garantiza la salvación. El tema es que muchos que profesan ser cristianos no lo son en absoluto. Sin embargo, están convencidos de que todo está bien con su alma. Muchos demuestran con sus actos que nunca fueron realmente creyentes. Lamentablemente, muchos vivirán toda su vida creyendo que fueron cristianos, y la respuesta de Jesús para ellos es muy dura. Mateo capítulo 7, versículo 23 dice: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si una persona no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, entonces no ha nacido de nuevo. El destino para ese falso cristiano es peor. Es la muerte eterna porque nunca tuvo un encuentro personal con Cristo. El resultado de alejarse de Dios es muy serio. Desde la pérdida de comunión con Dios, la pérdida de la protección o de las bendiciones del Señor, pasando por las graves consecuencias que puede acarrear nuestros pecados e incluso hasta la muerte física. A pesar de ello, es posible regresar al camino. Si tú eres creyente y te has alejado de Dios, apártate de esa conducta pecaminosa. Aléjate de esa persona que no es creyente. Deja atrás el mal camino. Arrepiéntete sinceramente y regresa al Señor. Dios te ama, Dios te puede perdonar, Dios te espera. Espero que este video haya sido de reflexión para ti. Te invito a que te suscribas a nuestros canales en Facebook y en YouTube. Haz clic en la campanita para que sí recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Puedes hacer comentarios y sugerencias para próximos temas. Dios te bendiga y te ilumine. Él siempre te guíe. Hasta pronto. Bendiciones.